palabra clave. Nuevamente estamos aquí con ustedes trayendo una palabra que alimenta sus vidas, una palabra que nos va a ayudar a crecer, a edificarnos, y la ayuda que tenemos hoy es aquel libro que realmente alimenta, cambia y transforma vidas. Hoy quiero compartir contigo algo muy bonito, algo que nos va a ayudar, algo que necesitamos en este día a día que se nos ha vuelto tan difícil de llevar, muchas cosas que trae consigo problemas, situaciones difíciles, y que necesitamos tener un conocimiento para enfrentar esos momentos que vivimos. Y la palabra clave de hoy es en búsqueda de mi aceptación. Hoy vamos a trabajar en esa búsqueda de nuestra aceptación, no solamente a nivel familiar, social y personal, sino también en esa aceptación y en esa manera que Dios nos quiere ver, que encajemos perfectamente en su propósito. Y quiero empezar con, ¿tú te has puesto a pensar en algún momento que tenemos todo un mundo a nuestro alrededor? Un mundo hecho y dispuesto para nosotros, pero aún teniéndolo todo, queremos más la aceptación de otras personas, más estar aceptados por alguien más, que disfrutar de todo lo que tenemos a nuestro alrededor. No nos sentimos completos, sentimos que nos faltan más cosas, que esto no es suficiente. Y hoy quiero llevarte allí en aquel libro algo que vi que me pareció muy interesante y quiero compartirlo contigo. Es una historia que creo que tú creciste con ello, lo conociste en algún momento por medio de, no sé, quizás en las clases que teníamos en el colegio, nos enseñaron un poco de la historia de David, un hombre de la historia, un hombre que enseña cosas extraordinarias para nosotros, de quién podemos llegar a ser si nosotros ponemos una confianza en aquel que nos creó, en aquel que nos ama. Y quiero que vayamos a ese libro en Primera de Samuel, versículo 16 al 7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Mira que hoy en día nosotros siempre tenemos esa idea de mirar a las personas, quizás lo que se muestra, lo que podemos palpar de pronto, que podemos ver una apariencia, pero más allá de eso, ¿qué hay dentro de la persona? ¿Qué se esconde dentro de él? Si es una verdadera influencia para mí, un verdadero amigo, una buena pareja para desarrollar y formar una buena familia, o detrás de esa persona hay muchas situaciones difíciles que no ha podido sanar y que quizás va a traer consigo a mi vida más problemas de los que ya puedo llegar a tener. Y yo quiero que miremos que en este tiempo hay dos tipos de personas que se marcan mucho. Una de ellas son las personas que no son aceptadas y desean encajar. La número dos, los que son aceptados pero no encajan. No sé tú en cuál te identifiques, pero en la primera etapa de esas personas que muchas veces sienten que no son aceptados por su familia, empecemos por ahí, porque cuando nosotros crecemos queremos una aceptación primordial, que es la de nuestros padres, la del entorno donde crecemos, nuestro hogar y familia, ese calor que hay dentro de los suyos. Siempre estamos buscando esa aceptación. Y yo quiero hablarte un poco del versículo que te acabé de leer, y es esa historia de David. ¿Quién era David? David era uno de los 8 hijos de Isaí, era el más joven. Imagínate que llega un profeta, una persona con autoridad, llega a su casa queriendo ofrecer sacrificio a Dios para poder disfrutar con esta familia, porque tenía un propósito y era buscar un rey, porque Dios ya se había provisto de rey y lo había visto en la familia de Isaí. Pero resulta que el padre de David simplemente se pone a la mesa con 7 de sus hijos. ¿Dónde estaba David?
David no fue tomado en cuenta. David era quizás el que estaba excluido, quizás el que era de menos importancia. Yo no sé si en algún momento tú te has sentido así en tu familia, en alguna etapa de tu vida, que no encajas ahí, que tu familia no te da el lugar que tú quieres, quizás no te apoya en tus sueños y has tenido que crecer luchando por tus sueños tú solo, no has tenido el apoyo de tu familia. Y quizás David en ese tiempo se sentía frustrado, triste, porque su familia no le tenía en cuenta. Y en ese momento Samuel mira a uno de esos hijos, se llamaba Eliab, y lo ve y tiene pinta de todo un rey. Su apariencia mostraba que era la persona indicada, porque Samuel es como esas personas que no alcanzamos a ver más allá de una simple apariencia. Quizás muchas veces nosotros solamente miramos lo que vemos al frente, una persona, una figura, quizás un título, pero no sabemos qué hay detrás de esa persona, qué sentimientos se esconden dentro de la persona. Pero para Dios no fue así. Dios había visto ya el corazón de David desde hacía mucho tiempo, lo venía preparando porque tenía algo grande para él. Yo quiero decirte que aunque tú no hayas sido aceptado, que quizás en una sociedad no te has sentido aceptado porque eres diferente, quizás tienes creencias distintas y por eso eres rechazado, quizás tienes unos talentos que muchas personas no lo ven como algo productivo, pero hoy quiero decirte que ya Dios te ha visto, Dios ha visto lo que hay en tu corazón y yo sé que si tú empiezas a confiar, si tú empiezas a soltarte, a permitir que así como David crecía todos los días queriendo agradar a Dios, Dios un día lo colocó en el mejor lugar en ese tiempo, que fue ser un rey, fue ser ese gobernador de todo un pueblo. Y tú puedes llegar a ser una persona que va a servir para ayudar a muchas personas, para ser un ejemplo a seguir, vas a ser inspiración para otros y eso es lo más bonito. En cambio, si nosotros miramos los que son aceptados pero no encajan, hay muchas personas que nosotros vemos que pueden salir, tienen muchos amigos, comparten y los vemos muy felices, pero la realidad de esa persona a solas se sienten que no encajan, que algo les falta. Y ahí es donde encontramos mucha depresión en muchos jóvenes, en muchas personas aún adultas, porque aunque tienen mucho a su alrededor, muchas personas que disfrutan de sí, van a fiestas, en las redes sociales se muestran muy felices, muy perfectos, pero la realidad es otra. Y yo quiero ponerte un ejemplo. Si tú colocas, vamos a ponernos, yo me voy a poner de ejemplo, si tú pones a Geraldine y le quitas todos los arreglos que ella tenga, le quitas de pronto esta hebillita, le quitas los areticos, le quitas un poco el maquillaje, no uso mucho, pero si le quitas todos esos arreglos, ¿qué es lo que realmente quedaría de mí? Si me despojo de todo, quizás si tengo profesiones, si todos los adornos que yo he alcanzado en mi trayectoria de vida, yo me lo quito, ¿qué quedaría de mí? Y eso es lo que yo quiero que tú te des la oportunidad hoy de mirarte un poco, examinarte. No sé si has tenido esos tiempos a solas donde tú te sientas y miras a tu interior qué es lo que tienes realmente. Porque un título, porque las propiedades son añadiduras, son como esos arreglitos, como esos extras. Pero realmente lo que más valora Dios es lo que hay aquí adentro. Y lo que tú estás buscando para ser aceptado es lo que hay aquí dentro. Y yo quiero compartirte algo, y es que David era un hombre hermoso, hermoso de parecer, pero no tenía como ese respiro pues de rey, que se viera que su presencia, que llegaba a poder ser ese rey que necesitaba el pueblo. Pero ya Dios había provisto al pueblo de un rey semejante al corazón de ellos. Y había sido un hombre llamado Saúl, que era muy grande, era fuerte, era muy bien parecido, pero no tenía un corazón para guiar un pueblo. Mientras que Dios se pudo proveer de un rey que sí estaba apacentando unas ovejas, cuidando unas ovejas,
que quizás venía el oso, quizás venían los lobos a comerse en esas ovejas y él estaba listo para defender lo que era suyo. ¿Tú estás listo hoy para defender lo que es tuyo? Lo que se te ha sido entregado, esas habilidades, esos talentos que tú tienes, esos conocimientos que has ido adquiriendo a través de los días, o te estás dejando llevar quizás porque no eres aceptado, quizás porque luchas, tu mujer, que puedes estar luchando hoy en día con estos estereotipos que nos están mostrando hoy en día de que la mujer tiene que ser perfecta, que tiene que verse ideal, que tenemos que estar todo el tiempo regias, cuando no es así. Cuando tú te quitas todo y te paras a un espejo y te miras, ¿cuál es la realidad que tú ves? Si te amas aquí adentro, si dices yo me amo tal cual soy, como cuando recién me levanto, o necesito ponerme muchas cosas para poder verme bien. Y eso es algo que nosotros debemos mirar, que no solamente debemos buscar la aceptación de allá afuera, porque no vamos a tener conformes a las personas. Si nos vemos lindas, muchas veces ya nos dicen que somos creídas, que tenemos cosas de más y empiezan a criticarnos por la envidia, ¿verdad? Pero si somos quizás recataditas, normalito, no necesitamos de mucha cosa, que no se arregla, que se ve toda feíta, que está toda desaliñada, entonces nunca vamos a tener satisfechos a las personas. Por eso es que hoy debemos buscar primeramente esa sanidad de nosotros mismos, de aceptarnos como somos, que tenemos un mundo hermoso, un mundo dispuesto para nosotros, para disfrutarlo, para crecer. Los títulos son para que tú crezcas, para que te desarrolles en el día a día y estés ocupado, seas productivo, ayudes a otros. Tu belleza es muy importante y no digo que debemos descuidarnos, porque no. Es muy importante que nos cuidemos, que las mujeres nos veamos muy lindas, porque de esa manera vamos a sentirnos bien personalmente, y lo otro, que si tenemos una pareja, vamos a hacer sentir a esa pareja orgulloso de que tiene a una persona hermosa, que no necesita mirar afuera porque ya tiene dentro lo que él necesita. Pero más allá de mi apariencia, más allá de mi aceptación, ¿qué hay dentro de mí? Y ahí es donde yo quiero que mires. David, a pesar de que había sido excluido por su familia, que eso era difícil, porque nosotros como hijos queremos ser aceptados en una familia, queremos que nos apoyen. ¿Cómo se sentiría David en ese tiempo? Y aún así, él seguía. De hecho, cuando lo ungen a él como rey, lo llaman y él está en la mesa y se dan cuenta que es el que Dios se ha provisto como rey, y luego de esto viene una guerra, y era la guerra con Goliat. O sea, David necesitó un Goliat para mostrar quién era en Dios. Y cuando fue a esa guerra, él iba dispuesto a pelear, dispuesto a defender lo que Dios había entregado al pueblo. Y muchos de allí no les gustó. De hecho, su hermano Eliab se enojó mucho porque él fue allá y le decía que a dónde había dejado las ovejas que estaba cuidando. O sea, fue sarcástico, fue como, ¿qué haces aquí? Vete, acá no tienes espacio. Ellos creían que lo que ellos tenían era suficiente para estar ahí, y que David no tenía la capacidad para poder estar en medio de esa guerra. Pero resulta que Dios necesitaba un David para derribar ese Goliat. No sé cuántos Goliat han estado en tu vida, que has tenido que pelear una vez y otra vez, y quizás tus fuerzas se están acabando. Quizás sientes que ya no puedes más, que es muy difícil poder encajar en una sociedad, en una familia, en una relación. Pero yo quiero decirte que no debemos buscar encajar en este mundo o en las personas, porque si nosotros encajamos en el corazón de Dios, encajamos para un propósito, Dios va a hacer que tú seas aceptado en todas partes, en todas las áreas. Las personas que están a tu alrededor te van a querer, van a ver las habilidades, los potenciales que tú tienes, te van a querer tener en su equipo de trabajo, te van a querer tener como una amistad, porque tú vas a ser una plataforma de estabilidad para otros emocionalmente, porque todo lo que tú has vivido, mira, las cosas malas que uno vive son para crecer. La persona que eres hoy, porque has pasado cosas difíciles, te has convertido en ese gran hombre, en esa gran mujer, porque has pasado momentos difíciles y los has superado. Y aquí es donde
quiero que veamos algo, y es que los seres humanos estamos en un constante deseo de buscar nuestro bienestar, desde lo físico como hasta lo emocional. Siempre estamos buscando como ese bienestar para poder ser aceptados, y ahí es donde cometemos el error, porque muchas veces nos enfatizamos mucho en cómo nos vemos, en cómo aparentarle a las personas que estamos bien, en cómo aparentar algo que realmente no estamos sintiendo, ¿sí? Entonces debemos empezar a cambiar esto, debemos empezar a pensar que ya somos aceptados, que ya nosotros encajamos en un diseño y en un plan perfecto. Debemos apropiarnos de eso, no permitir que quizás las críticas, quizás los señalamientos, los argumentos de otras personas nos desanimen, porque todo el tiempo vas a encontrar personas que quizás no estén conforme a lo que tú haces, cómo te expresas, pero eso es lo mismo, cada uno es un mundo diferente, cada uno piensa distinto, y eso es lo que hace maravilloso este mundo. Porque cuando tenemos una persona a nuestro lado, no vamos a querer que la persona realmente sea igual, no. Cuando en una pareja tenemos, digamos, un esposo carismático, pero tenemos a una esposa que es más seria, que es más recatadita en las cosas, esto le permite tener un equilibrio a la relación, porque muchas veces cuando estamos recochando todo el tiempo, estamos jugando, nos podemos llegar a faltar al respeto. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado, porque muchas relaciones hoy por hoy suelen faltarse al respeto cuando están recochando, como que esa burla. No hay que irnos al extremo, siempre hay que mantener un equilibrio. Entonces ahí es donde nosotros debemos tener muy en cuenta nuestras emociones, tenemos que tener en cuenta que nuestra aceptación no va solamente de lo que podemos ver a nuestro entorno, sino también de lo que nosotros nos sentimos, porque si yo me siento bien, por ejemplo con mi pareja, yo me siento bien, estoy contenta como soy, voy a poder disfrutar, y aún en medio de las situaciones difíciles yo voy a estar en calma, voy a tener quietud, voy a tener tranquilidad. Pero si no es así, si yo solamente quiero ser aceptada por él y yo tengo mis complejos, quizás tengo cosas que no podemos cambiar, porque ahí es donde está realmente la palabra aceptación, que aunque hay algo que no es lo perfecto, lo ideal, pero nos aceptamos tal cual somos. Y eso es algo bien importante. No es una cosa es resignación y otra cosa es aceptación. Yo no me puedo resignar a algo. Si yo tengo, por ejemplo, una discapacidad en mi cuerpo, algo que me limita, yo no me debo resignar, no se pudo hacer nada, no puedo hacer, me tengo que quedar ahí. No, yo tengo otras habilidades, puedo desarrollarlas para mirar qué se puede hacer, cómo puedo mejorar mi vida. Y ahí es donde vemos muchos talentos a nivel nacional, internacional, de personas con discapacidades. Y miren esos talentos tan hermosos, pinturas, arte que podemos ver por doquier. Y son personas que han desarrollado, a pesar de su discapacidad, han podido desarrollar una habilidad maravillosa que nos inspira. Que aún nosotros teniendo todo nuestro potencial, nuestro cuerpo perfecto, no desarrollamos al máximo lo que podemos hacer, lo que podemos dar, lo que tenemos aquí adentro. Entonces yo quiero que tengamos muy en cuenta algo también que es muy importante, y es que en esa búsqueda constante de yo tener esa aceptación van a venir una serie de cosas, y ahí es donde quiero darte un poco de mi vida personal, de algo que viví en mi tiempo, y era que siempre quería ser aceptada en cierta forma, en la parte emocional, en la parte amorosa, porque yo carecí de ese afecto, entonces quería llenar ese espacio, quería poder ser aceptada y poder recibir lo que yo anhelaba. Y en esa búsqueda constante de todo eso, allí me hallé con la tristeza, me hallé con la ira, con la frustración, con el desapego, con la desesperanza. Porque cuando nosotros estamos buscando querer ser aceptados por alguien, pero no me ha aceptado personalmente, hay un vacío, hay un problema dentro de mí que yo necesito sanar, y eso no me va a permitir a mí sentirme que encajo en ese lugar donde estoy. Y por eso es que vienen muchos fracasos,
Mire, es más, no está muy lejano lo que pasó con lo del COVID. El encierro que las personas vivieron fue manejado de diferentes formas en las familias. Quizás algunas lo disfrutaron, algunas tuvieron esa unidad familiar, aprendieron a conocerse, compartieron más. Pero ¿y qué de aquellas personas que tenían problemas internos en su hogar y tenían que verse todos los días? Hijos que quizás solían hacer cosas que a sus padres no les gustaba y esa convivencia, tanto que llegó al punto de que las personas, por esa falta de aceptación que sentían que no encajaban en ese lugar, los llevó a la depresión, los llevó a esa amargura, los llevó a estar aislados de muchas cosas, pasando situaciones difíciles. Y ahí es donde nosotros debemos mirar que esto fue una vivencia que nos muestra la necesidad importante, apremiante, de que nosotros empecemos a cuidar nuestra alma. Esta palabra clave que hoy traigo para ti es para que nosotros podamos alimentar nuestra alma, podamos alimentar eso que necesitamos dentro de nosotros. Espero que te des la oportunidad de que con esta palabra clave que estamos trayendo, tú puedas aprender conocimientos nuevos para que le saques provecho, para que alimentes tu vida, para que esta situación difícil de esa búsqueda de aceptación pueda llegar a un punto de equilibrio en tu vida. Bueno, y no te muevas de donde estás, síguenos viendo, síguenos acompañando en una palabra clave. Ya regresamos, vamos a unos cortes comerciales y ya regresamos con una palabra clave en búsqueda de mi aceptación. Y regresamos nuevamente con una palabra clave. Y la palabra clave de hoy es en búsqueda de mi aceptación. Quiero que me sigas en nuestras redes sociales, en Facebook como @unapalabraclave. Quiero que hagas parte de esta familia. Quiero que empieces a comentar, empieces a seguir y a compartir para que esto que estamos aprendiendo en una palabra clave pueda llegar a nuestra vida para alimentarnos, también a nuestro entorno, a nuestros amigos, familiares. Quiero que hagas parte de todo este proyecto que tenemos para ayudar a las personas que tienen necesidades, como tú, como yo, que sabemos que en esta vida venimos a aprender, no nacimos aprendidos. Necesitamos aprender muchas cosas y hay vivencias de personas que nos alimentan, nos ayudan. Así que te invito para que comentes tus experiencias con una palabra clave, que comentes tus experiencias personales para que podamos acompañarte, podamos llevar quizás esa palabra que tú necesitas, que tú quieres que se comparta. Así que no queda más sino agradecerte porque tú estás ahí apoyándome, viéndome, compartiendo. Muchas gracias. Quiero enviarle un saludo muy especial a la señora Marta Romero y a su familia porque sé que es una fan número 1, alguien que me apoya mucho. Daniela Daza, quiero enviarte un saludo muy especial y darte gracias por el apoyo que tú me das todos los días. Y bueno, vamos a continuar con nuestra palabra clave. Las consecuencias de la aceptación personal que podemos tener a nivel personal es la actitud positiva falsa que nosotros manejamos. Hay una falsa positividad que nosotros tenemos constantemente cuando alguien nos pregunta ¿cómo estás? Y siempre estamos diciendo estoy bien, todo está bien. Y ahí es donde estamos fallando con algo que puede llegar al tema de la depresión, porque tratamos de no querer ser una carga para las personas
queremos que esas personas nos acepten y que todo lo que está a nuestro entorno sea perfecto, sea ideal. Y no queremos mostrar lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando. Y a veces somos egoístas. En esta parte somos personas egoístas con nosotros mismos y con las personas que están a nuestro alrededor. Nuestros padres muchas veces nos llaman, nos preguntan cómo estamos. Y siempre tenemos la palabra bien, todo está bien, cuando realmente está pasando otra cosa. Y yo quiero hoy hacerte consciente de esto. Y es que debemos dejar de ser egoístas, debemos dejar de estar tratando de mostrar las cosas perfectamente cuando no lo son. A veces necesitamos un consejo, a veces necesitamos alguien que esté ahí para ayudarnos. Si en tu relación sentimental hay problemas, hay dificultades y tú no consideras a tu pareja como tu mejor amigo, va a ser muy difícil. Porque vas a tener problemas, vas a tener dificultades, vas a estar viviendo cosas emocionalmente allá guardadas para ti y va a llegar un momento en donde esa bomba se va inflando hasta que se estalla. Y ya va a ser muy difícil reparar algo que ya se estalló. Cuando hubo tiempo, cuando pudimos hablar, pudimos abrir nuestro corazón y mostrar qué era lo que estaba pasando para poder ayudarnos. Entonces debemos dejar de ser egoístas, debemos darnos la oportunidad de dejar ese orgullo a un lado y decir, bueno, me está pasando eso, necesito ayuda. Y ahí es donde yo quiero que tengamos en cuenta lo que las personas que son aceptadas y no encajan viven constantemente. Cuando están en ese tiempo de disfrutar, en ese tiempo de compartir, donde la pasan bueno, y llegan al tiempo de estar solos, ¿cómo se sienten? Y estamos quizás alrededor de personas que viven una depresión interna, que muestran una imagen de felicidad, de perfección, pero a solas están viviendo un desasosiego total. Y debemos empezar a ser conscientes de esas personas, de ayudarlas, de estar ahí, de no descuidar a aquellas personas que tienen necesidad, de que podamos apoyarles. Por eso, si tú estás pasando por una depresión, estás pasando por un momento difícil, no tengas miedo a buscar a alguien que te pueda ayudar, alguien que te pueda aconsejar. Si tú nos permites, también está aquí una palabra clave, también está aquí Geraldine, tu servidora, que va a estar para poderte ayudar, para poderte aconsejar en lo que tú necesites. Vamos a tratar de ir a esas áreas, de llevar un acompañamiento para que lo que tú vives lo puedas llevar de la mejor forma. Hay que cuidar esa falsa positividad en nuestra vida. También el resentimiento. Dice por ahí en la palabra, en el superlibro, que de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Nosotros no podemos guardar cosas en nuestro corazón, tenerlas allá metidas, porque si nosotros afectamos ese corazón, no vamos a tener esa abundancia que Dios nos promete y que debemos llegar a ese punto, donde vamos a estar felices, que nos sintamos completos, que nos sintamos satisfechos de una vida, que nuestro hogar esté funcionando a la perfección, que todo esté encaminado en un buen propósito. Y necesitamos es sacar todo eso de nuestro corazón que nos sirve, que estamos guardando, ese resentimiento hay que sacarlo. Quizás vas a pasar momentos difíciles, quizás hay personas que te fallen, te mientan, pero saca eso, no permitas que eso dañe tu corazón y lo endurezca. En el video anterior que tuvimos en una palabra clave, hablábamos de un corazón nuevo. Y esos son los primeros pasos que necesitamos, tener un corazón nuevo para no llegar a este punto de esa aceptación que no nos lleva a ningún lado, de buscar a alguien que nos acepte, cuando muchas personas quizás miran solamente lo superficial, pero no miran lo que hay dentro de nosotros, lo valioso que somos, porque el único que ve eso es Dios. Por eso es que nosotros somos seres espirituales y necesitamos ese complemento para mantener el equilibrio, para mantenernos en forma, realmente en forma, porque ese espíritu, esa patica que hablábamos en el video anterior, que necesitamos activarla, que es el Espíritu de Dios en nosotros, nos va a ayudar mucho para desarrollar todas las cosas que tenemos que hacer, que aún en medio de que nos puedan rechazar en un hogar, que nos puedan rechazar en nuestra familia,
podamos tener las herramientas de superar esto. También tenemos el estrés. Entonces, algo que afecta mucho en medio de la aceptación emocional. Hoy en día el estrés se ha vuelto una enfermedad, creo que la más popular, y muchas veces pensamos que tenemos unas enfermedades porque son hereditarias, pero la raíz es el estrés que nosotros estamos viviendo. Y muchas veces cuando estamos estresados, no sé si te pasa que te comes las uñas, que te sientes ansioso, inquieto, no hayas qué hacer, y buscas tu celular, las redes sociales, buscas la televisión, buscas quizás ponerte a jugar Play, y déjame decirte que esto a largo plazo va a convertir tu estrés en una enfermedad, o sea, va a traer consecuencias para tu vida. Cuando tú tengas estrés, cuando tú te sientas ansioso, siéntate, tómate tu tiempo, mira cuál es el problema, qué es lo que te está afectando, y mírale el lado bueno. Mira que ese problema que está ahí es para que tú crezcas, va a haber una solución, no es el final, siempre vamos a encontrar la luz al final del túnel, y es necesario que nosotros nos demos la posibilidad de mirar que hay otras cosas que se pueden hacer, no solamente el problema, no, hay otras cosas que se pueden hacer y que vamos a sacarle provecho. A largo plazo, a nivel de nuestra salud, ¿qué genera el estrés? En mi cuerpo puede traer dolor de cabeza, tensión muscular, dolor en el pecho, fatiga, cambio hasta en el deseo sexual, problemas de sueño. En nuestro estado de ánimo genera ansiedad, inquietud, falta de motivación o enfoque, sentirse abrumado, irritado, enojado, triste, con depresión. Mira que todo esto es un conjunto de cosas que nosotros estamos viviendo constantemente por el estrés. Nos estresamos, nos sentimos angustiados, agobiados, y nos estamos afectando no solamente a nivel emocional, sino hasta físico, hasta estamos enfermando nuestro cuerpo. En mi comportamiento, consumo de comida excesiva o por debajo de lo normal. Arrebatos de ira, la drogadicción y el alcoholismo, consumo de tabaco, aislamiento social y poca práctica de ejercicio. Mira, acá en esta parte donde nos dice que alimentación por debajo de lo normal, hay personas que, aunque no comen mucho porque les da ansiedad, hay personas que dejamos de comer. Cuando tú estás estresado, cuando algo no sale como tú quieres, cuando tú tienes un problema, dejas de comer. Que si peleaste con tu pareja, dejas de comer. Y eso es un problema que no solamente te está afectando emocionalmente, sino físicamente, y que a largo plazo va a traer consecuencias para tu vida. Hay que empezar a mirar, hay que empezar a buscar la solución a esos problemas para que tú no te sientas así. Hoy quiero decirte, por medio de una palabra clave, que es tiempo de que, como David, busquemos encajar en el corazón de Dios, busquemos encajar en el propósito de Dios, más que ser aceptados por las personas que nos pueden fallar, que son imperfectas, que pueden fallarnos en cualquier instante. Busquemos a aquel que nos conoce, aquel que nos ayuda, aquel que nos va perfeccionando día a día, porque vamos a poder llegar a esa perfección en algún momento. Eso que tanto estás buscando lo vas a alcanzar, pero necesitamos trabajar en ello, necesitamos esforzarnos. Yo te invito para que no permitas que la aceptación de otras personas te sigan afectando. Acéptate a ti mismo, aunque hayan cosas que no te gusten de tu mismo cuerpo, aunque te sientas que no le aportas nada a la sociedad, quítate eso de la mente, sácate ese chip que ya está dañado, sácalo, cámbialo, y empieza a darte cuenta el valor tan grande que tú tienes, los talentos y las habilidades, para que empieces a conocer esa mejor versión de ti. Y para concluir, quiero compartirte una historia que vi por ahí en algún momento, que me pareció muy llamativa, que expresaba esa aceptación que nosotros a veces buscamos. Mira, era un niño llamado Juanito, y Juanito había nacido con un trasto siempre puesto ahí, o sea, desde que él empezó a tener uso de razón tenía un trasto. ¿Qué es un trasto? Más o menos una sartén ahí amarradita a su brazo. Todo lo que él hacía, para donde él iba, siempre iba con su trasto. Quizás él en el momento no veía la dificultad,
que se le iba a presentar día a día el tenerlo consigo. Y cuando él iba a algún lugar, siempre era ruidoso ese trasto, siempre hacía ruido, tanto que a las personas ya les fastidiaba, no querían tenerlo cerca. Y él estaba en búsqueda de esa aceptación, de ese amor de las otras personas, de poder encajar en un lugar, de poder encajar con los niños, de jugar, y no podía hacerlo. Juanito llegó a un punto en donde ya se sentía desesperado, hasta un perrito lo perseguía. Y llegó una niña ahí con él y él estaba muy enojado y sacó su trasto y le pegó a la niña. O sea, estaba enojado, estaba airado, ya estaba decepcionado, cansado de estar cargando algo que no sabía qué hacer con eso, que simplemente le estaba generando problemas. Tanto que llevó a Juanito a esconderse dentro del trasto, dentro de ese sartén. Y él, al taparse sus ojitos, parecía como si ya se hubiera escondido del mundo, se hubiera escondido de toda una sociedad, de su familia. Pero realmente simplemente se escondió él en sus propios sentimientos, en su desesperanza. Pero alguien más lo vio, alguien que vio esa posibilidad, esa virtud que él tenía y llegó ahí a tocar en su trasto, ahí en la cabecita. Y él saca su trasto de su cabecita, despeja su vista y ve a una señora que está junto a él. Esta señora va a ser quien lo va a ayudar, quien lo va a ser como ese motor para él, para poder avanzar, para poder ver las habilidades que él tiene y cómo poder sacarle provecho a ese trasto que él cargaba. Tanto así que él empezó a pintarlo, tanto así que ella le cosió una tulita para que él metiera su trasto y pudiera deslizarse por el resbaladero, pudiera disfrutar. El trasto le servía de muchas formas. Y él empezó a mirar que aún con eso que él tenía, con ese problema o con eso que había nacido, que tenía ahí, no era el problema más grande, sino que de ahí podía sacar cosas productivas, podía sacar la felicidad que él necesitaba, porque ese trasto le ayudó a crecer cada vez más como persona. Por eso quiero decirte que aún en medio de las dificultades y lo que quizás viene contigo, que ha sido difícil, quiero decirte que eso va a ser la plataforma que te va a ayudar para crecer y para ser la mejor persona, para ver esa mejor versión de ti. Así que no te desanimes, quiero que tengas siempre presente que eres una persona valiosa, que eres aceptada por Dios, que encajas en la vida y en el propósito de Dios. El resto de cosas van a venir por añadidura y vas a ver cambios en tu vida. Si empiezas a trabajar en tu alma, si empiezas a sanar tus heridas y a ver lo maravilloso del mundo. Quiero enviarte un abrazo muy especial, recordarte que me puedes seguir en @unapalabraclave en Facebook. Gracias por estar aquí conmigo, gracias por acompañarme en el canal San Luis Te Ve Bien. Sé que estás ahí, que constantemente nos acompañas, así que te envío un abrazo muy especial. Dios los bendiga. Chao, chao.